El día de hoy, por la madrugada, se ha aprobado en lo general la reforma que modifica básicamente el sistema de justicia de este país y lo modifica básicamente de fondo. El tema principal de esta reforma y lo que ha tomado bastante eco en los medios de información pues es básicamente que la forma en la que se determinarían los nombramientos de jueces, de magistrados y de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los cuales le llamamos ministros de justicia, sería de forma electa popularmente, así como usted elige diputados, así como elige a los senadores, así como elige a su presidente municipal, su gobernador y la presidencia de la República, así de esa misma manera se estaría eligiendo entre diferentes opciones a quienes ocupen el lugar de juzgadores en nuestro país. El tema, pues como lo acabo de comentar, se podría definir que es el tema toral de la reforma judicial. Ese tema está en todos los medios de comunicación, se debate sobre el tema, se platica sobre el tema, hay diferentes análisis al respecto. Por lo tanto, este video no tiene esa intención. Tampoco tengo la intención de abonar a un tema que se supone debió de haber sido tomado en cuenta en estos foros que hubo por parte del Poder Legislativo para poder sentarse con aquellas personas que estaban en contra de esta reforma, que básicamente son las personas que pertenecen al Poder Judicial, y escucharlos, escuchar las razones, las ideas, debatir las ideas y bueno, llegar a acuerdos posibles. Lamentablemente se da a entender por la manera en la que la reforma siguió su curso que los foros finalmente han sido o fueron solamente una simulación para decir que el tema se abriría. Y simplemente recordemos la razón. La razón es que en algún momento este denominado Plan C en la materia judicial fue definido en su momento por el presidente de la República y a su vez por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Fue determinado que así sería. Si ustedes recuerdan, hubo alguna situación en el mercado en ese momento donde incluso el dólar si sube de precio, o de una manera más concreta se deprecia nuestra moneda frente al dólar, y entonces hubo una serie de momentos turbulentos que dieron origen a que la presidenta electa dijera que el tema se iba a dialogar. Bueno, se dialogó, se hicieron foros y el resultado de esos foros es que no se cambia nada. Por lo tanto, caemos a la conclusión de que esos foros simplemente se vuelven una simulación, y el resultado de esta simulación de diálogo, donde nada servía que quienes se oponen a la reforma hablaran y dieran sus argumentos del por qué habrían de oponerse, pues se generó lo que estamos viviendo ahorita, que es la toma de las instalaciones del Poder Judicial. ¿Quiénes la toman? Pues los mismos trabajadores fueron los que iniciaron con esta toma. Después de los trabajadores, por una votación que hizo la asociación o el comité, no sé cuál sea el concepto real, de jueces en nuestro país, pues por votación, por una inmensa mayoría, plantearon la idea de que se sumarían a esta toma iniciada por los trabajadores. Al tiempo, días después, se le terminaron sumando los trabajadores o el personal de quienes laboran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No así los ministros, pero sí el personal del área. Ese es el resultado que hasta el día de hoy. Atendiendo a eso,
no se ha modificado nada, no hay ningún planteamiento y podemos definir que no hay ningún interés en tomar en cuenta esta toma o esta presión que están buscando hacer quienes forman parte del Poder Judicial de nuestro país. Tanto así que el día de hoy por la madrugada se ha votado en lo general por los diputados, a los cuales denominaremos del oficialismo, pues definieron que tenían que votarla a favor. Aquí hay un tema bastante preocupante y no nos vamos a meter en eso. El video en este momento será de una reflexión distinta. Como lo dije, ese tema está en medios, está en diálogo, está en constante análisis en diferentes medios de comunicación por distintos analistas, por distintos periodistas. Bueno, el tema ahí está y tampoco y termina siendo un debate inocuo. No tiene ningún resultado, simplemente se termina hablando en esencia de las circunstancias o los momentos críticos que puede llegar a vivir nuestro país. Entonces el tema no es ese. Antes de iniciar con la reflexión que pretendo, quiero hacer una ligera presentación nuevamente. Mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y soy analista, soy politólogo, pero también soy profesor universitario de la Universidad Nueva España, aquí en la ciudad de Morelia, en la Facultad de Ciencias Políticas. Mi intención de estos videos es que a mis alumnos, como lo dije en un video anterior, a mis alumnos les solicito que empiecen a hablar de estos temas, que empiecen a escribir sobre el tema, que empiecen a debatir sobre estos temas que pasan en la vida pública con el propósito de inmiscuirnos como profesionales del entendido público, de inmiscuirnos en estos temas que terminan siendo de gran importancia, aunque para un gran porcentaje de población no lo sea. Para los politólogos así tiene que ser. Y entonces, bueno, pues si he de pedirle eso a mis alumnos, he de predicar con el ejemplo también. No soy muy asiduo de presentarme en video. Me gusta más la escritura. Me pueden leer los viernes en Cambio de Michoacán, pero hasta ahí. Y trato de que al no salir en videos de manera constante o no subir esto a redes sociales de forma constante, pues cuando hable sea con algún gran valor o con alguna importancia mayor de los temas que se están tratando en el video. Y bueno, la reflexión a la que vamos a llegar es a entender lo que para nosotros debe significar el pueblo. ¿Por qué hablamos del pueblo? Bueno, porque el pueblo en este momento es el argumento más grande que tiene el régimen actual para potenciar, para generar las decisiones que toman y las acciones de diferente índole, inclusive acciones administrativas o de un corte del Ejecutivo, que tienen que ver con frenar construcciones de aeropuertos, hacer el Tren Maya, diferentes elementos de esto, así como de corte legislativo, es decir, un ejemplo, la reforma judicial. Si nosotros entendemos esa condición del por qué es tan importante entender lo que significa pueblo, habremos de partir de una condición en su propia naturaleza. El pueblo es, por sus propias condiciones, un conjunto de personas con condiciones y pensamientos diversos. Ese pueblo pertenece a un espacio geográfico específico, comparten cultura, puede ser, al final de cuentas, una nación. Ese pueblo que pertenece a una nación, pues por su propia naturaleza entiende la diversidad que surge
por las distintas condiciones en las que se generan las relaciones sociales, pues aparecen las distinciones. No buenas, no malas, simplemente distinciones que surgen por naturaleza. A veces incluso esta naturaleza tiene mucho que ver con la temporalidad. No es el mismo pensamiento de las personas adultas mayores, de los adultos, de los jóvenes, de los niños. Entonces, hasta en esa condición de la diversidad de edades en un pueblo, bueno, pues aparecen estas distinciones. Naturaleza al final. No podría ser posible entender al pueblo en términos de lo homogéneo, es decir, hacerlo igual, hacerlo idéntico, porque entonces en ese instante estaríamos limitando a las personas y estaríamos diciendo estos no pertenecen a ese pueblo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la lectura de que hace el poder, la lectura que hace aquellos que tienen poder público de lo que significa pueblo, normalmente está sesgado por los intereses que el mismo poder tiene. Y ahí es donde empieza pues el gran problema. A lo que me refiero con esto es que el poder público que tiene un régimen y que fundamenta todas sus acciones en un pueblo, pues inmediatamente anula o limita, vamos a decir más bien que lo anula, a un pueblo que se encuentra en contra. Entonces esos pasan a ser otra cosa menos el pueblo al cual el régimen acepta y cree que representa. Y ese es un gravísimo error en la política. Parece ser que es entendido en torno a que tienes ciertas facultades, pero a ver, hagamos simplemente distintas lecturas, diferentes formas de entender al pueblo. Para poder darle un significado a lo que significa el pueblo, es decir, la palabra específica debería de ser, para poder interpretar lo que el pueblo manifiesta en alguna acción o decisión, pues hay diferentes lecturas y fíjense que las lecturas son bastante complejas. Una de esas lecturas que se le puede dar a esto que estamos hablando, a esta forma de entender lo que el pueblo trata de decir, de interpretar según el régimen o según la oposición, porque hay diferentes lecturas, sería que si nosotros buscamos que el pasado 2 de junio, 7 de cada 10 personas que votaron por la futura presidenta de este país, actual presidenta electa, pues votaron por la idea de que al mismo tiempo hay un respaldo a la política de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir entonces? Según una lectura muy falseable, pues querría decir que la gente realmente está reeligiendo al presidente de la República. Esa sería una interpretación. Y se podría dar. Otra interpretación podría ser que un número muy similar, creo que 8 de cada 10 personas, según la encuesta del Financiero de aquel día después de la elección, una encuesta de salida, pues 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10, por ahí está también el número, tal vez los estoy confundiendo, pero igual de amplio al final, manifestaba que 8 de cada 10 o 7 de cada 10 personas que reciben un apoyo del gobierno federal, pues estarían votando por el partido de Morena. Esa es la lectura. Entonces, estaríamos hablando que el pueblo está sesgado de acuerdo a qué recibe o qué deja de recibir de los gobiernos para poder votar o no votar. Esa es otra lectura. A lo que quiero llegar es que interpretar al pueblo de acuerdo a ciertos intereses del poder, pues nos podría dar diferentes resultados. Y eso es lo que nos mete en crisis de representación. ¿Por qué?
porque las lecturas así le dicen los que presentaron, bueno, no que presentaron, porque finalmente la reforma es una reforma preferente del Poder Ejecutivo. Dicen estas personas que votan la legislación, es decir, nuestros diputados, que el mandato del pueblo, esta es la interpretación que ellos dan, que el mandato del pueblo fue que se hiciera el plan C, que se reformara el Poder Judicial, que fueran los jueces, los ministros y los magistrados que fueran electos, que eso fue lo que la gente votó el día que fue a votar por diferentes diputados, y que 30 y tantos millones de votos avalan esa decisión. Fíjense nada más la determinación que tienen estas personas para poder interpretar lo que según ellos el pueblo les dijo aquel día. Aquel día para ellos no eligieron a un presidente, a una presidenta, a una presidenta. Estas personas no piensan que la gente votó personas, piensan que votaron esos ideales. Y esa interpretación les dan. Bueno, lo acabo de decir. El pueblo por su propia naturaleza es diverso. ¿Sí? Si nosotros lleváramos esa diversidad a los porcentajes en que según ellos la gente, ese pueblo interpreta que quiere ese cambio, ellos están totalizando en 35 millones de votos a 100 millones de personas que podían votar, de los cuales nada más fueron 61%, o sea 61 millones de personas a emitir su voto. Es decir, la lectura de los 39 millones de personas que no votaron, para ellos no son pueblo. Inclusive el otro porcentaje que fue y votó por las otras dos opciones que estaban en aquel tiempo en las boletas, tampoco son pueblo. El pueblo decidió, según ellos, que se hiciera el plan C. Bueno, si nosotros lleváramos ese porcentaje a las reformas, ellos tendrían el derecho de cambiar únicamente el 35%, ¿sí? El 35% de lo que una ley contempla, del contenido de una ley. Y todo lo demás debería de adecuarse a lo que una oposición definió, y otro tanto, es decir, la gran inmensa mayoría, que en nuestro país la inmensa mayoría siempre es la gente que no vota, deberían de entenderse como que ellos no quieren ningún cambio. A esa complejidad vamos cuando se trata de interpretar lo que según el pueblo pide. ¿Sí? Ese es el error más grande que existe en la democracia, porque finalmente utilizas la representación de las personas para darle un significado. Y ese significado lo llevas hacia posiciones que terminan por anular, por no querer entender qué es lo que los que no están de acuerdo piensan. Y por no entender, pero además anular por su propia situación a los que ni siquiera fueron y votaron un 2 de junio. Entender al pueblo, entender lo que el pueblo significa, siempre tiene diferente significado para quien ocupa el poder. Tiene diferente significado para el que es oposición al poder, y tiene otro significado para quienes ni siquiera se acercaron a formar parte ni de la oposición ni a formar parte del régimen. El pueblo, para que se pueda entender, es diverso por su propia naturaleza. Tiene diferente pensamiento por su propia naturaleza. Ya hablamos de una de esas condiciones naturales. La misma edad de las personas lo hace diverso, y entonces habría que entenderlo así. Finalmente se está usurpando esta palabra, este concepto de pueblo, y se está llevando a un espacio en donde lo quieren interpretar
de manera totalizadora. 35 millones de votos no es igual a 100 millones de personas que pudieron votar. Mucho menos es igual a los 120 y tantos millones de personas que somos en nuestro país. No es igual. 35 millones de votos no es igual a poder decir que pueden reformar lo que quieran en medida de lo que se quiera. No es igual porque donde sí están, y esto que se escuche muy bien, dijo el senador Noroña, que se escuche bien y que se escuche lejos. El único espacio donde se encuentra la diversidad de la población, la diversidad del pueblo, es en una constitución. Reformarla sin importar al grupo que se opone, es anular por completo los pensamientos de quienes no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y entonces, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el respeto al pueblo? Ese es el gran problema al que vamos. ¿Sí? Si se manifiesta la idea de que por elegir representantes el pueblo se ve representado, este es un gran ejemplo de que no es verdad. ¿Sí? Mal hizo el Instituto Nacional Electoral. Mucho más mal hizo el Tribunal Electoral. ¿Sí? No entendieron, no quisieron entender, o ese entendimiento, que no tengo ninguna sospecha de ello, no lo podría decir como tal, pero también pudo haber sido comprado ese entendimiento de que en este país hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ha disminuido por completo la cantidad de los miembros necesarios para poder tomar decisiones. Hoy, y ellos se ufanan, el problema es que hay una emoción por hablar de mayorías calificadas. Por lo tanto, está el súper entendimiento de que aquí hubo un error garrafal del entendimiento de la democracia, porque la democracia entiende a este pueblo y lo entiende como diverso. Y si lo entiende como diverso, entiende la importancia de entender y respetar no solamente las minorías, sino también a aquellas personas que tampoco están totalmente representadas. Si este país eligiera un presidente por el voto directo, aún en la ausencia del voto, es decir, que hay personas que no se ven representadas en las personas que forman las boletas, es decir, que están ahí de los diferentes candidatos, siempre ganaría el presidente del abstencionismo. Siempre ganaría ese pueblo, que es mayoría, que decide que las cosas se mantengan como están. Ese pueblo ganaría, pero no tiene representante. Bueno, por ahí debe de empezar, y por ahí siempre empezaba una izquierda que buscaba el voto universal. Lamentablemente, estamos en un momento bastante crítico, y te invito a esta reflexión. Si el pueblo es diverso por su propia naturaleza, ¿por qué se quiere totalizar en un porcentaje mínimo? ¿Sí? Y el ejemplo, aunque sea muy burdo, lo tendré que utilizar para más o menos generar esta reflexión de la manera más simple. Cuando están en familia, 5 miembros en familia, y llega quien tome las decisiones ahí y pregunta que a dónde quieren ir a comer o qué les gustaría comer, y solo toma en cuenta a una persona más o a 2 personas más de lo que quieren comer, en ese momento estarían anulando a 2 miembros. La decisión la estarían tomando 3. Pero además estos 3 estarían diciendo que toda esa familia
quiere comer frijolitos o lo que haya para comer. Estarían diciendo que todos quieren, aunque estos dos quieran otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo. Pero nada más que esta familia de 5 personas, más o menos, uno es el que decide lo que comen los otros 4 y lo anulan. Anulan a los 4. Eso es lo que estamos teniendo. Y esto simplemente lleva a una crisis de representación donde hay un pueblo que no se ve representado. Donde hay un pueblo que se ve anulado y que tarde o temprano siempre toma el espacio que le corresponde. Como lo dije en un principio, el tema de la reforma al Poder Judicial es un tema que está muy debatido, muy analizado, que se ha politizado y se ha polemizado, y eso, bueno, terminó por hacer quién a favor, quién en contra, y como si fuesen unos enemigos de otros. Creo que ese no es el nivel de democracia que deberíamos estar aspirando. La democracia obliga al diálogo. De hecho, estos congresos, el Congreso, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, finalmente es un parlamento. Y viene del francés, de parler, o no sé cómo se pronuncie, pero viene del diálogo, de hablar, de que lleguen a entendimientos, de que se lleguen a consensos. ¿Con quiénes se llegan a consensos? Con quienes piensan diferente. Con ellos. No se nace ni se hace un consenso de las personas que piensan igual. Eso no es un consenso, ¿sí? Democracia no es gobernar porque una mayoría relativa así lo quiere. La democracia es que el proceso de elección es a partir del principio de la mayoría relativa, pero que te obliga a entender que también existen en esa misma relatividad minorías y que tienes que aprender a dialogar y a consensar con ellas. Eso es democracia. Lo otro se llama dictadura y es igual de peligrosa la dictadura de una sola persona como la dictadura de una mayoría. Es igual, arrasa igual, elimina, anula a otras personas igual. Nada más que con un fundamento que no se les saca de la boca. El pueblo así lo quiere. No es cierto. Hay pueblo que, aunque ustedes no lo reconozcan como pueblo, aunque el régimen no lo quiera reconocer como pueblo, ese pueblo no quiere cosas, no acepta cosas, critica cosas, exige cosas. Ese pueblo ahí está. Anularlo es el error más grave que un partido que se ufana en representarlo. Anularlo es solamente, así como sus foros, usurpar el concepto de democracia, usurpar el concepto de diálogo. Esto queda hasta aquí, el diálogo y la reflexión, y por este medio sigo invitando a mis alumnos, que sé que algunos me ven, les sigo invitando a que podamos seguir platicando, a que debatan, a que escriban, a que tengan ganas de decir las cosas que están aprendiendo. Yo no me atrevo a decir si es bueno o malo ciertas cosas. Creo que los resultados de esas decisiones llegarán muy pronto y veremos qué nos definirán en nuestro futuro. Pero finalmente lo que es importante es que no debemos permitir que nuestros representantes hablen del pueblo como si fuera algo total, como si su forma de pensar realmente representa a la totalidad. Y la realidad es que no. En este país, sí es cierto, con una mayoría nunca antes vista, gana una presidenta. Con votos diferentes están los que diríamos segundos y tercer lugar, pero no son todos, ¿sí? Si nosotros contabilizamos
a las personas en su totalidad. Ese día 40 millones, que son más que los que obtuvo la presidenta electa, 40 millones decidieron, si nosotros vamos a interpretar al pueblo, decidieron que las cosas se quedaran como estaban. Esos 40 millones decidieron no ir a votar por ninguna opción también. Esa es otra forma de interpretarlo. Esos 40 millones decidieron definir que independientemente de cualquier cosa, todos los que están en la política son lo mismo y que no vale la pena ir a votar por ninguno. Así se puede interpretar de diferentes maneras lo que el pueblo, según cada quien, decide o piensa. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde.